Job capítulo 14, versículo 14, vamos a leerlo todos juntos. Tercer y último tema, temor a la muerte. Dice así la palabra de nuestro Dios, Job 14, 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, sea tocando a cada vida, a cada corazón, Señor, que hagan a un lado la tradición, hagan a un lado, Señor, la religión, pero sobre todo que puedan tener una relación personal contigo, Señor. Nos encomendamos hoy en ti. Usa mi corazón, mis labios, mi mente, Señor, para compartir lo que tú deseas, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Alguien sabe quién es Warren Buffett? Si usted no sabe quién es, bueno, este hombre con muchos hilos está moviendo mucho de este mundo. Pero es uno de los hombres más ricos del mundo. Según Forbes, tiene 113.5, no millones, no, sino billones, para que sepa, de dólares. Y aparte de esto, da millones de dólares a la organización Planned Parenthood. ¿Quiénes son ellos? Son un grupo que ayuda a abortar y a exterminar o terminar con bebés indefensos en el vientre de sus madres. Aparte, financia otros males en este mundo. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el alma de Warren Buffett si él no se arrepiente cuando muera? Porque si él ya estuviera arrepentido, créanme que su dinero lo financiara de otra manera, en realidad. Pero yo creo que al final, si él no se arrepiente, es juicio sin misericordia. Pero ¿sabía usted que si él se arrepiente, hay misericordia? ¿Y no hay juicio? Tanto para él como para cualquier persona que se acerque a nuestro Señor Jesús. ¿Sabe cuántos años de edad tiene este hombre? 92 años de edad. Digo yo, ¿qué va a aprovecharle a él tener todo, como dice la palabra, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Se encontrará al final en las entrañas del infierno por toda una eternidad. Ni con todo su dinero podrá salir de ahí. Así que de este lado de la muerte hemos aprendido, o antes de la muerte hay cosas que provocan miedos o tanatofías en nuestra vida, pero así como hay cosas antes, también lo hay el después. Y hemos aprendido una de ellas. Primero, tenemos temor a lo desconocido. ¿Qué va a pasar cuando me muera? En segundo lugar, temor al juicio venidero. Y en tercer lugar, hermanos, temor a la condenación. Porque aún hay cristianos que dudan de su salvación y que no están seguros a dónde van a ir cuando mueran. ¿Por qué? Porque aquí viven de una manera y cuando salen viven de otra, y el Espíritu Santo les da convicción y se sienten culpables y a lo mejor el Señor me va a castigar o me va a enviar al infierno, y por eso dudan de su salvación. Pero ¿qué significa bíblicamente condenación? Condenación, simplemente en palabras sencillas, es el merecido castigo de Dios al infierno para todas aquellas personas que sus pecados no han sido perdonados. ¿Sí lo entendió? ¿Cómo perdonamos? O Dios, ¿cómo perdona los pecados de las personas? Solamente a través de una persona y por la obra de una persona, y su nombre es Jesucristo, hermanos. Ahora, la palabra original usada como condenación en el libro o la carta a los romanos es catacrima. Es la única vez de las tres que se encuentran en este libro o carta de Romanos. Son 3 veces que aparece y los 3 se encuentran en Romanos 5:16, Romanos 5:18 y Romanos 8:1. 3 veces nada más. Pero ¿sabe qué? Cada religión tiene su concepto de la condenación o de la salvación, ¿no es así? Ahora, por ejemplo, como cristianos, nosotros creemos que después de morir, las almas, dependiendo si creyeron o no en Jesús, o van al cielo o van al infierno. Amén. ¿No es lo que creemos? Si usted ve con los judíos, ellos creen que después de morir, ellos van a estar en las tumbas hasta el juicio final y luego serán sacados o resucitados para ser juzgados, y después de eso serán enviados al cielo o al infierno. Si vemos en los católicos, ellos creen con la idea de el purgatorio,
que está en medio, o el cielo y el infierno, donde los pecadores primero van a arrepentirse o a purificarse de sus pecados, y ahora sí, supuestamente después de eso, van al cielo. Los musulmanes creen que Alá, que en realidad Alá en árabe significa Dios, pero no es el mismo Alá que predicamos aún. Pero los musulmanes creen que Alá resucitará a los muertos en el último día, que es una fecha solamente conocida por Él, y en ese día va a juzgar a todas las almas y al final las va a enviar ya sea al paraíso o al infierno. Los budistas, ellos creen que las almas se reencarnan en cuerpos nuevos hasta que alcanzan la iluminación. Después de eso pueden llegar al nirvana. ¿Qué es nirvana? Ni ellos lo entienden en realidad. Ahora, la Biblia, hermanos, es clara. Ella específicamente nos dice qué va a pasar con la persona después de que muera. Cristiano o no, católico, mormón, testigo, lo que sea, no importa, solamente hay un destino a la condenación y solamente hay un destino al reino de los cielos. No hay más que esto, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay nirvana, no hay nada, hermanos. Esa es la realidad. Así que la palabra es clara, sin importar tu religión. Quiero que vaya a Apocalipsis 20:15. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice: y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde, hermanos? Al lago de fuego. Dígame usted, ¿está sencillo, está interpretado fácilmente este versículo o no? Sí, cualquier niño lo puede entender. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué te está diciendo? Si tu nombre no está escrito en ese libro, tú te vas a ir al infierno. Así de sencillo. Ahora, una ocasión, Glenn Pace estaba él compartiendo y dijo que en uno de sus sermones que un hombre tuvo un sueño espantoso, terrorífico en un sentido, y era el día del juicio final, y que Dios estaba con el libro de la vida en sus manos, y que estaba leyendo por nombre la lista: José Rosales, Rafael Cantú, Ismael Rosales, y estaba leyendo, y el Señor llegó, dice, hasta la línea que debía de estar escrito el nombre, dice, de esa persona, pero no oyó que mencionara el nombre de esa persona. El hombre se preocupó, salió de donde él estaba y viene sigilosamente caminando hacia atrás del trono de Dios. Y cuando él llega atrás, dice que se levanta y empieza a ver sobre el hombro de Dios, o por encima de su hombro, para poder ver en el libro de la vida. Y dice que él se horrorizó al ver que su nombre, había una línea sobre su nombre. Quedó aterrorizado. Yo me hago la pregunta con esto: va a llegar el día donde esta historia va a ser realidad, pero usted no va a venir a ver, como a ver, ¿está mi nombre ahí o no? ¿Lo va a escuchar o no lo va a escuchar? Una de dos. Pero ¿está su nombre inscrito en ese libro de la vida? Si su nombre no está, usted se va a ir al infierno. ¿Sí lo escuchó o no? ¿Qué se cree usted para juzgarme? Es lo que está diciendo el versículo. Si tu nombre no está escrito en ese libro, te vas a ir al lago de fuego. Así de sencillo es lo que Dios está diciendo, ¿no es así? Hoy es el día, hermanos, para estar seguros de que yo voy a ir al cielo. Tiene que asegurarse. En realidad, si muriera usted hoy, ¿usted iría al cielo o no iría al cielo? Pastor, ¿siempre he venido a la iglesia, pastor? Yo me he portado bien. Eso no te va a salvar. Mis padres me inculcaron en la religión famosa y yo voy a ser fiel a ella. Pues te vas a ir al infierno. La religión no te va a salvar. Como decía el hermano Arsenio, Dios lo tenga en fuego manso. ¿Cuál será el destino de los incrédulos, hermanos? Aquí hay un ejemplo del más allá. Fíjese lo que dice la palabra donde leímos, Apocalipsis 20:11, dice: y vi un gran trono blanco. Ahí no se van a aceptar mordidas. Órale, aquí te va esto, ¿no? Como el gobierno de ahora. Oh, si usted supiera, ¿verdad? No se van a aceptar manipulaciones. No se van a aceptar excusas. Dios, que yo tenía mucho trabajo. Tiene muchas cosas que hacer. ¿What? Ahí no va a haber excusas, hermanos. Y lo menciona trono porque va a ser un rey.
Y lo menciona blanco porque va a ser limpio y puro y justo. Y dice, y al que estaba sentado en él, verán a Dios. Imagínense hacer un sermón cara a cara con Dios. Imagínense ahí, sentado en él, de delante. Fíjese, ni la tierra se sentía digna delante de él, porque dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice el 12, y vi a ¿quién? A los muertos. Y entre esos muertos ahí van bautistas. Ahí van pentecosteses, ahí van católicos, ahí van presbiterianos, mormones, testigos, musulmanes, porque piensan, yo soy tal religión, yo voy a ir al cielo. Y vi a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? What? Dead men walking or what? Dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros, ¿qué? Delitos y pecados. ¿Qué significa estos muertos? Que esos muertos son personas que sus pecados no fueron perdonados. ¿Me entendió o no? Esos son los muertos. Así que un muerto espiritualmente es aquel que sus pecados, diga conmigo, no han sido perdonados por Cristo Jesús. Y dice el 12, y vi a los muertos. ¿Y qué tipo de muertos? ¿Qué tipo de muertos? Grandes y pequeños. Ahora, esos pequeños está hablando de niños. Está hablando, yo pienso que de jovencitos. Porque hay de los tales es el reino de los cielos. Pero llega una edad un niño donde ya tiene conocimiento, que ya toma sus propias decisiones, y Dios ahora sí, tú eres culpable de tus acciones. ¿Qué edad es? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y está hablando ahí de grandes y pequeños. ¿Y cómo, hermanos? ¿Qué dice el texto? De pie. Pero Dios los vio muertos, porque sus pecados no han sido perdonados. Dice, de pie ante quién. Sorpresa para los ateos. Hoy cara a cara con Dios. A ver, ¿no dices que no existía? Y los libros fueron abiertos. Ahí en esos libros están escritas todas sus obras, buenas y malas. Ahí están escritas. Dice, y otro libro, aparte, ¿cuánto sería? Sería una enciclopedia, una 3, 4, no lo sabemos, pero ahí en esos libros, alguien ahorita en este momento, un ángel, creo yo, está escribiendo. Ismael Rosales ahorita está en la iglesia bautista de La Joya sentado, medio dormido, pero escuchando. Todo están escribiendo. Las buenas obras o las malas obras que nosotros hagamos, ahí están. Dice, y otro libro fue abierto, ¿el cual es? El libro. Aparte de esos libros de las obras, dice otro libro, el cual es el libro, solamente un libro, de la vida o de la muerte. De la vida. Y fueron juzgados los muertos, ¿por qué, hermanos? Por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En esos libros. ¿Cuáles libros? Sus obras, buenas o malas, según sus obras. Así que no importa qué tan bien vivas tú, tus obras no te van a salvar. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? Aquí está. Estas personas. ¿Usted cree que esas personas que están ahí, muchos no hayan sido unas buenas personas? Estoy seguro que sí. Ahí están en ese juicio. Está comprobado que están siendo condenados. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante Dios. No tienen ningún mérito de salvación, hermanos. La única forma para ser salvos es por la gracia de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? ¿De la iglesia o la fe? Por la fe. Y esto dice, no es de vosotros, pues es, aún dice, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Creo que les he dicho esta ilustración, que en una ocasión había un pastor que había dejado el pastorado por irse a trabajar en una funeraria, y el hermano después en la tienda se lo topó. Pastor, ¿por qué dejó la iglesia por irse a la funeraria? Ay, hermano, pues en la iglesia traté de enderezar al hermano Ismael y nunca lo enderecé. Traté de enderezar a Reynold y nunca se enderezó. Traté de enderezar a la hermana Chole y nunca se enderezó. Pero sabe que aquí en la funeraria, a todos los que enderezo, se quedan derechitos, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos faltas,
Ahorita vamos a aprender de ciertas acciones, porque fíjese, ¿los incrédulos son pecadores o no? Sí. ¿Los cristianos son pecadores o no? Sí. Entonces, ¿por qué es que los cristianos van a ir al cielo y los incrédulos no? ¿Qué es la diferencia? Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Lo hemos aceptado en nuestro corazón, hermanos. Ahí está la diferencia. Dice Romanos 3:24, porque Cristo nos pagó esa deuda de nosotros. Dice, siendo, ¿qué dice? ¿Qué es justificados? Limpio, inocente, declarado justo. Siendo justificados gratuitamente, no tienes que pagar nada, es gratis. Si es gratuitamente, ¿qué significa eso? ¿Tengo que hacer buenas obras? No. ¿Tengo que ir a la iglesia? No. ¿Tengo que amar a mi prójimo? No. Gratuitamente, ¿por qué, hermanos? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero todos aquellos que rechazaron a Cristo, hermanos, serán juzgados conforme a sus obras, porque sus pecados no fueron perdonados. El momento que Cristo nos perdona, Él ya no ve nuestros pecados, Él ve la sangre de Cristo en nosotros. Así que tus pecados serán perdonados en Cristo o serás castigado en el infierno por tus pecados. ¿Quieres que Cristo pague por ellos o tú pagas por ellos? Pues yo prefiero que Cristo los pague por mí. Porque si yo voy a pagar por mis pecados, tengo que estar en el infierno toda una eternidad. Yo no tengo tiempo para eso. No, gracias a Dios que nos ha librado. Amén. Todos los incrédulos, hermanos, serán resucitados para ese día y van a tener que rendir cuenta a Dios. Fíjense lo que dice Juan 5:29. Juan, capítulo 5, versículo 29, ¿lo tiene? Fíjese, y los que hicieron lo bueno, una persona que realmente tiene a Cristo, hermanos, tiene el Espíritu Santo. Y una persona que tiene el Espíritu Santo va a producir buenas obras en la persona. Amén. Dice, y los que hicieron, ¿qué cosa? Lo bueno, dice, saldrán. Así que fíjese nomás, sus tumbas no es el final. Dice, ¿a resurrección de qué, hermanos? De vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De condenación. Desde el instante que usted nació, comenzó una cuenta regresiva. Cada segundo que pasa, lo acerca más a ese momento del juicio de Dios, hermanos, en que usted va a tener que dar cuenta a Dios. Ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser, pero va a suceder. ¿Y sabe qué es lo más triste de este juicio, hermanos? De este gran trono blanco o de esta condenación, que ya sabemos el veredicto final. ¿Cuál es el veredicto final? Empieza con C y termina con N. Con condenación. Condenación. El veredicto es culpable. ¿Por qué juzgarlos entonces, pastor? Si ya son culpables y van a ser condenados. ¿Por qué hacer eso? Escuche esto. Para Dios demostrar su justicia. Yo fui justo. Morí por ti. Di mi vida en la cruz por ti. Te di el medio que tú solamente creyeras en mí, me recibieras. Tú podías ser salvo. Podías haberte liberado de esto. Te mandé al pastor, te mandé a tal, te puse esta experiencia, te sané, te hice cuántas cosas y tú me ignoraste. Te invitaban a la iglesia y no quisiste ir. Dios va a demostrar su justicia. Mira, de esta y esta manera. Pero bueno, nos aferramos. Mi tradición, mi iglesia. Yo no tengo tiempo. Bueno, está bien, no hay problema. Dios es caballero, lo que hiciste así. Pero viendo esa palabra, hermanos, trono, en este versículo 11, no es la misma palabra de trono en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero el Dios, que es el mismo Dios del juicio del gran trono blanco y del trono de gracia, ¿sabe quién es? ¿Es un Dios diferente entonces? No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Pero en ese día, su función va a ser diferente. Él hoy viene como Salvador
pero en aquel día va a ser no tu abogado, sino tu juez. Así que en el juicio del gran trono blanco no se ve gracia, no se ve misericordia. Ahora, ¿qué significa eso? Ahí usted no puede implorar perdón. Por favor, Dios, perdóname antes de que me envíes a ese lugar. Ten misericordia, ten gracia. No, es un trono de juicio. Es como el arca de Noé. Noé predicó por ¿cuántos años? 120. Y se acabó y vino el diluvio, hermanos. ¿Con qué fin? Que la gente se arrepintiera, pero nadie hizo caso. El día que empezaron a caer las primeras gotas, era verdad lo que dijo Noé. ¡Córranle, muchachos, vamos! Y llegaron al arca y ¿qué pasó? ¿Quién cerró la puerta, Noé o Dios? Dios, hermanos. Así Dios también va a ser el día del tiempo de la gracia. Ahora Cristo es la puerta. Y se va a llegar el día donde Cristo ahora es nuestro Salvador. Hoy es nuestro Salvador, pero mañana será nuestro juez. Todavía hay tiempo de que tú te acerques a Dios, a ese trono de la gracia, antes de que llegues al trono blanco. Amén. Así que un juicio sin misericordia y aparte sin límite de castigo, porque dice Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Qué triste, hermanos. ¿Usted recuerda al rico? Cuando él imploraba misericordia en el infierno, en Lucas 16:24, ten misericordia de mí. Dice, y envía a Lázaro para que moje, aunque sea el dedito ahí, una gotita de agua en mi lengua y refresque mi lengua. Decía él, porque estoy, ¿qué? Atormentado en esta llama, decía él. Deseaba una gotita de agua. Y digo yo, ¿no le pudiste dar nada de las migajas que caían de la mesa? ¿Era lo que tú le dabas? ¿Qué cosas? Es algo terrible. Quiero que vea conmigo Salmo 140, versículo 10. Fíjese nomás lo que escribe aquí el salmista. Salmo 140, versículo 10. Salmo 140, versículo 10, ¿lo tiene? Dice así la palabra de Dios: caerán sobre ellos, ¿qué cosa, hermanos? Brasas, carne asada, ¿o qué? Serán echados, ¿dónde? En el fuego. Luego, ¿qué dice? En abismos, hablando de pozos profundos, de donde no salgan. Subraya ese versículo. Cuando venga un testigo de Jehová, oye, ¿me puedes explicar tú este versículo, por favor? Será un tormento eterno. Ahí no habrá una segunda oportunidad, no habrá perdón, no habrá amor, no habrá amigos, no habrá fe, no habrá esperanza, no habrá descanso, no habrá agua, no habrá nada. Imagínense, qué triste. Aquí tengo, gracias. Porque ese lugar, hermanos, fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios se encargará, hermanos, de castigar a los culpables. Y Dios va a hacer justicia a tiempo. Hay una historia en Segundo de Reyes, capítulo 2, donde Eliseo iba en camino. Y cuando él iba en camino, de repente se acercan unos jóvenes que salen del monte y empiezan a gritar: calvo, sube, calvo, sube. Así como Elías se fue, tú también alárgate de aquí, ¿verdad? Y dice la palabra que Eliseo los maldijo. Fíjese, y dice la palabra que salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 muchachos. Imagínense el rótulo del noticiero ahí del periódico en ese tiempo: 42 muchachos despedazados por 2 osos, ¿verdad? Qué triste. Pero ¿qué nos enseña esto? Bueno, que no debemos de burlarnos de los calvos, no agraviando a los presentes, ¿verdad? Pero segundo, que tenemos que tener cuidado con nuestros arranques. Pueden salir personas lastimadas, ¿verdad que sí? Tercero, hermano, ¿sabe qué me enseña esto? ¿Qué hizo Eliseo? Él los maldijo: Señor, órale. Esto me enseña que cuando tú dejas las cosas en las manos de Dios, Dios se encargará a su tiempo
de hacer justicia por ti. Sea lo que sea. Esta historia Dios la pone y la hace así para que tú entiendas el concepto, pero para nosotros puede ser un día, una semana, un mes o un año, pero Dios que obra, Dios obra. Tenlo por seguro. Y si no lo hace en esta vida, se va a encargar en la otra. Nadie se escapa de Dios. Amén. Porque dice la palabra en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No dice de un Dios vivo. No, porque no hay otro, solamente uno, y es Él. Fíjense lo que dice el versículo 13, Apocalipsis 20, versículo 13. Apocalipsis 20:13, ¿lo tiene? Dice, y el mar entregó, ¿qué cosa, hermanos? Los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14, y la muerte y el Hades, ¿qué pasó con ellos? Al final del tiempo se va a acabar la muerte, hermanos. Y dice que fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en la membresía de su iglesia, no, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Tres cosas: el mar, la muerte y el Hades. Un día, hermanos, el alma y el cuerpo de todas las personas se van a volver a encontrar otra vez para comparecer ante Dios. Y este versículo no está diciendo que los muertos se guardan en tres lugares, que son el mar, la muerte y el Hades. No es así. Lo que está hablando este versículo es que el versículo, cuando habla de mar, está hablando de la condición o la manera en que murieron esas personas. No está diciendo que las almas todavía estaban en sus cuerpos debajo del mar, sino que sus cuerpos, no sus almas, fueron ahogados. Es lo que está diciendo. Así que ha habido multitudes, hermanos, que han fallecido, que han desaparecido en el mar, pero dice Dios, se lo haya comido un tiburón, se haya deshecho por la sal, lo que sea, yo lo voy a sacar otra vez de ahí y lo voy a formar y lo voy a volver a poner a su alma para que venga y se presente ante mí y lo voy a juzgar. Así que no será difícil para el creador del universo, hermanos, unir todas nuestras células y átomos otra vez que componían nuestros cuerpos, ya deshechos en la tumba o en el mar. Así que su cuerpo fue muerto o estaba en el mar, pero sus almas, ¿dónde estaban? En el reino de la muerte, con la muerte y el Hades. Y aquí habla, hermanos, de lo material y lo inmaterial. Dos cosas, o sea, lo físico y lo espiritual. Son dos protagonistas a lo que estamos viendo aquí. Fueron echados en el lago de fuego. ¿Quiénes? La muerte y el Hades. La muerte, sí. La muerte, ¿qué es lo que hace? Se lleva los cuerpos. Amén. Y vemos aquí que el Hades, ¿qué es lo que se lleva? Las almas de los hombres. Pero en el día del juicio, la muerte y el Hades se verán obligados a liberar, a soltar esos cuerpos, y las almas que estaban cautivas se van a volver a unir. El mar solamente va a entregar la parte material del ser humano, y la muerte y el Hades van a entregar la parte inmaterial de los seres humanos, sus almas. Sepa, hermanos, que el cementerio en donde usted va a estar enterrado, ese cementerio no puede sepultar su alma. Aunque su cuerpo fuera cremado, el fuego no puede consumir su alma. Si usted muriere en el espacio, el firmamento no puede aniquilar su alma. Si usted pereciera en las profundidades del mar como estas personas, el agua no puede ahogar su alma. El alma no muere. El alma es usted. Es un espíritu que puede traspasar paredes, puede volar en los vientos y los aires, en realidad. Así que, hermanos, el cielo sigue siendo glorioso. Cristo sigue siendo el único Salvador, pero ¿sabe qué? El infierno sigue ardiendo. ¿Sabía usted que el infierno un día va a ser apagado? Entonces Dios ya no va a castigar a las personas, pastor. No, va a ser apagado para que las personas sean sacadas y sean echadas al lago de fuego. Triste. Así que trata de escapar del infierno. Bueno, ya si entras ya no puedes salir. Pero ¿cómo podemos escapar? Como dijo Judas, arrebátalos del infierno.
¿A dónde llevarás tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Todos los muertos, sea quien sea, aquellos que no tuvieron a Cristo en su corazón, hermanos, sin importar en qué condición murieron, fueron entregados sus cuerpos para estar delante del trono de Dios, para ser juzgados. Por esa razón le tenemos que tener miedo a la muerte, por el juicio, por la condenación. ¿Sabes qué es lo que nos lleva al infierno, hermanos? El pecado. Si tus pecados son perdonados, tú no tienes que ir al infierno. Una hermana que nos escucha en la radio mandó esta reflexión y dijo ella: los ricos enamoran con dinero, los pobres con mentiras y los feos con filtros. Quiero que sepa, hermano, esto nos enseña que no somos tan buenos. Somos pecadores, todo el mundo nos falla, nos miente o nos disoluciona, o nosotros a ellos, pero somos pecadores por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Causa del pecado no podemos entrar al cielo, por eso merecemos ese lugar. Pero si tú quieres evitar ese lugar, tus pecados tienen que ser perdonados. Amén. Una ocasión el sheriff de un pequeño pueblo, que no solamente era el sheriff, sino que también era el veterinario del mismo pueblo. En una noche sonó el teléfono, tring, tring, y su esposa media dormida contesta el teléfono y se oye una voz media agitada como: ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Está su esposo ahí? Y la señora: ¿requiere sus servicios como sheriff o requiere sus servicios como veterinario? Ambos, los dos, porque no podemos abrir la boca de nuestro perro y hay un ladrón en su boca. Así que el pecado de este, bueno, es robar, pero usted tal vez conoce el suyo, o los suyos o los nuestros. Somos pecadores, pero ¿sabe qué? Tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Así que un día, hermanos, vamos a comparecer ante Dios y ante la ley de Dios y vamos a ser juzgados. Ahora, tú puedes evitar este juicio delante de Dios y el infierno. Fíjese lo que dice Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como un sustituto por medio de la fe. ¿Dónde, hermanos? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué bendición, hermanos, Cristo Jesús, tomar nuestro lugar y aparte perdonar nuestros pecados. Qué bendición. ¿Cómo soy salvo? Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow, entonces a través de Cristo yo puedo ser salvo, pastor. Sí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Creer y recibir a Cristo. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo mismo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz ¿con quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es así? Así que, hermanos, a mí me gusta lo que dice el Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, se le aceptaron, y a los que creen, hablando de la fe, dice, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que solamente los hijos de Dios van a evitar este juicio del gran trono blanco y el infierno, hermanos. Independientemente de su religión, ¿quiénes son los hijos de Dios? Conforme al texto, son los que le han recibido y los que creen en Jesús, hermanos. Pero fíjense lo que dice el 13. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre. ¿Qué está hablando ahí? No, es que yo tengo que hacer un sacrificio. No, dice, no, nada de eso. Ni de voluntad de carne. Pues yo tengo que hacer buenas obras. Tampoco. Ni de voluntad de varón. Es que mis papás fueron de tal religión, pues yo también voy a ser salvo. No, Señor. Dice que es de Dios. Amén. De Dios. Y lo recibimos pidiéndole que entre a nuestro corazón. Y Jesús compara nuestro corazón, hermanos, con una puerta en una casa. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 3:20? He aquí, estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y
decisión personal. Y abre la puerta, porque puedes escuchar y el Señor todos los días está tocando y lo ignoramos, estoy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo que ir con mis hijos y que voy a hacer esto y que tengo sueño y que guau. Pero al final abre la puerta, ahí está la diferencia. Dice, y yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la salvación verdadera, hermanos. Que el Señor Jesús venga a vivir en nuestro corazón para tener comunión. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la puerta. ¿No es así? Yo soy la puerta y dijo Él, el que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. Dice, y entrará, dice, y hallará pastos. Como no nomás te voy a salvar, te voy a bendecir aparte. ¿No es así? Así que si usted quiere ser salvo, no debe de entrar por la puerta de los bautistas, por la puerta de los católicos, por la puerta del pentecostés o del mormón, del testigo musulmán. No sé, usted tiene que entrar por la puerta, ¿de quién? Cristo Jesús. Solamente hay una puerta en el cielo. Pero ¿sabía usted que en el infierno no hay una sola puerta? ¿Sabía usted que en el infierno hay muchas puertas? Porque dice el Señor Jesús, dice, y las puertas del infierno, dice, no prevalecerán contra ella, que es la iglesia. Entonces el infierno tiene varias puertas. ¿Por qué? Porque son muchos los que están entrando. Son muchos, porque el Señor dijo, son pocos los que hallan la vida eterna. Dice, muchos los que hallan el camino de la perdición. Así que, ¿sabe qué es lo que me encanta, hermanos, del cristianismo? Que es diferente a todas las demás religiones, porque no deja enfrentarte a la muerte solo o sola. Eso es lo que me gusta. No lo hace o no lo permite Dios que tú lo hagas por tu cuenta. Jesucristo es el que se encarga de esto. Y dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿dónde, hermanos? En Cristo Jesús. Y hay hermanos que defienden esa parte. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Búsquelo en el griego esa parte, usted no la va a encontrar. Pero viendo la carnalidad de algunos cristianos, no, métesela ahí a ver si se componen estos, ¿verdad? Pero sabe con seguridad, usted que tiene vida eterna y que usted va a ir al cielo cuando muera. Espero y que sí. Dios quiera, hermanos, que esté seguro. Dice la palabra en 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Miren nomás, a través de la Escritura usted se va a asegurar de que realmente usted es un hijo de Dios y que tiene la vida eterna. Así que tiene que entregarle su vida a Jesús lo más pronto posible, si no lo ha hecho. Una ocasión dicen que D.L. Moody le compartió el evangelio a un joven y ese joven le predicaba y le predicaba y le predicaba y como que ese joven, como los de ahora, como que no quiero y no muy bien y no muy convencido, pero sabe que tenía sus dudas. Y el joven le dice a D.L. Moody, si pudiera, mire, yo ver el cielo durante 5 minutos, nomás 5 minutos, yo creería. Así rapidito le dice D.L. Moody, si pudieras ver no el cielo, sino el infierno, y no en 5 minutos, sino en 5 segundos, creerías en realidad. Es por fe, hermanos, es por fe. Como alguien dijo una vez, si mueres y vas al cielo, no vas a querer volver. Pero si vas al infierno, no podrás volver. Eso es lo triste. Así que hoy es el momento para que tú tengas paz con Dios. Le entregues tu corazón a Dios y te asegures de que realmente Cristo ha perdonado tus pecados. Si no, te vas a enfrentar una gran sorpresa. Evítate eso. Busca al Señor. Entrégale tu vida a Él. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Asegúrate hoy de que Cristo ha perdonado tus pecados. Dile, Señor Jesús, perdóname. Límpiame, santifícame, Señor. No merezco que me perdones, pero Dios te puede perdonar todos tus pecados. No importa cuántos hayas hecho, ni por cuánto tiempo tú lo hayas hecho, el Señor te puede perdonar todos tus pecados. Una sola gota de la sangre de Jesús es suficiente para perdonar millones y millones de pecados, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos entender más el concepto de la muerte y lo que nos espera, Señor, después de la muerte. Venimos hoy ante ti, Señor, para que tú seas obrando
con tu pueblo, Señor, de los que ya te conocen, para que también digamos la verdad a otros, para que se arrepientan y entreguen su vida a ti, Señor. Y hoy, Señor, nos encomendamos hoy en ti para que nos aseguremos de que realmente tú habitas en nuestro corazón, Señor, porque tu palabra dice que que a ti te ha placido, Señor, daros el reino. Y gracias te damos, Señor, te alabamos, te glorificamos y te agradecemos porque nos has salvado y nos has perdonado en Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.